Dale. Muy buenas noches, estamos reunidos, somos las integrantes del grupo 318 del curso de Psicología Política. En este momento vamos a desarrollar las actividades concernientes a la etapa 2 de fundamentación conceptual. Nuestro director de curso es el tutor José Alexander Herrera Contreras. Vamos a desarrollar 5 preguntas y la primera nos indica, ¿qué entienden por psicología política? Según la definición convencional y más aceptada, es el político de los factores psicológicos que determinan la conducta política y el efecto de los sistemas políticos en los procesos psicológicos. Tiene que ver con el comportamiento humano desde un contexto social, cognitivo, fisiológico, sistemático, y que se relaciona con su entorno político. Básicamente es el estudio y la síntesis del comportamiento del ser humano desde un contexto social y político. Ok, muchas gracias. La segunda pregunta nos dice, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología política? Y para entender este objeto, nos tenemos que remontar un poco hacia quién estuvo primero viendo qué pasaba con la política y con la psicología. Y los primeros en tocar este tema fueron los politólogos. Y dentro de esa observación se les generaron muchas interrogantes y recurrieron a las teorías psicológicas, ya que tienen en cuenta la percepción, la categorización, la atribución y la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque cuando se ve envuelto el individuo en esa decisión de por qué, de para qué, por quién, para qué yo, por qué yo, acaso me sirve, acaso importo, cuando se ve enfrentado a la elección directamente política que refiere el voto, si su voto va a ser bueno o no, si va a ser tenido en cuenta, cuál va a ser su participación, qué tan buena fue la educación que tuvo incluso desde pequeño, donde tuvo esa primera conexión para saber si el voto sí decide, si realmente sirve participar o no. También tiene que ver la forma en que percibe a los actores políticos, a todos los candidatos, y si realmente confía o no en ellos. Y también, por supuesto, la influencia de los medios, donde está continuamente bombardeando de información que le puede ayudar o no a tomar una buena decisión y a sentirse miembro y a sentirse partícipe de la política que finalmente a él lo va a tener involucrado en todos sus aspectos vitales. La tercera pregunta nos dice, ¿cuáles son los temas de análisis principales, líneas de investigación de la psicología política? Buenas noches. Sus principales temas de investigación actualmente son la identidad social, su relación con diversas formas de acción política, el proceso de memoria colectiva, los derechos humanos, la violación política y de formas de acción colectiva y el uso del espacio público y las prácticas políticas. Entre ellos está el individuo como actor político, que es el cual se interesa por determinantes consecuencias del comportamiento político individual. Hablábamos de movimientos políticos, que es la unidad de análisis de un grupo que se refiere a unas asociaciones o individuos que interactúan para promover. Y el líder político, que es el que reconoce las personalidades, los estilos, los rasgos característicos de los hombres y las mujeres que desempeñan cargos y responsabilidades en la vida política. Entre ellas están las coaliciones y las estructuras políticas, las cuales se encuentran sociométricas y concurren en los contextos determinados con las relaciones entre grupos políticos, estudia unidades políticas y sujetos individuales, las cuales pueden ser naciones nacionales o internacionales. Ok, gracias. La siguiente pregunta nos indica, ¿de qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de procesos comunitarios? Bueno, primero que todo, la psicología política nace de la psicología social, hoy llamada la psicología comunitaria, ya que desde allí viene todo ese estudio de los comportamientos, de las masas, de las personas, de su desarrollo a nivel de la comunidad. Y eso indiscutiblemente requiere del accionar político
requiere de un actuar político y de un pensamiento político. Entonces, la psicología política estudia todos los fenómenos del comportamiento a nivel de todo lo que tiene que ver con las acciones políticas, haciendo un énfasis de la sociedad civil, la democracia, las necesidades de las mayorías populares, los intereses y la potencialización de los individuos. Entonces, digamos que en lo que puede incidir la psicología política, en la psicología comunitaria, es en entender los comportamientos que tienen las personas en ciertos grupos y esa relación política que de todas maneras tenemos todos en esas dinámicas a nivel de sus entornos. Vemos la importancia que tiene Martín Baró, no solo porque él es un gran referente de la psicología comunitaria, sino que es uno de los más estudiosos de la psicología política y tiene varios libros donde él habla de la importancia, de esos procesos, tanto comunitarios como políticos. Entonces, que vayan de la mano y aporten de alguna manera, siendo más comprensivos, menos activistas, comprometiéndose desde un conocimiento para asesorar y respaldar a esas comunidades en todo lo que tiene que ser en los procesos políticos. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo la psicología política puede ser un instrumento para aportar en la construcción del tejido social en Colombia? Bueno, de acuerdo pues a la pregunta sobre el tejido social, digamos que la psicología política aporta pues en una gran importancia, ya que pues analizando el trasfondo de los hechos que han marcado la historia, que se puede determinar pues y explicar el por qué han sucedido, y también pues digamos que lo que ha causado que una sociedad esté actualmente de cierta manera. Mediante pues la intervención de la psicología política nos puede permitir comprender mejor el contexto, asimismo puede ayudar también a determinar los factores que podrán mejorar pues un nivel sociopolítico y por ende pues, mejorar un ámbito social de cualquier ser humano. También puede, digamos que luego de un evento importante, ser intervenido en cuanto pues a la parte del tejido social. Es decir, que pues el estudio de la psicología política ayuda a Colombia a comprender por qué ha sido un país tan vulnerado, ya refiriéndonos pues en nuestro contexto y en nuestro país, lo podemos ver de esa manera. Entonces podemos decir que el estudio de la psicología política ha ayudado a Colombia pues a comprender por qué ha sido un país tan vulnerado, pese a ser uno de los países más ricos culturalmente hablando, y pues de igual manera pues sigue siendo un país con índice de pobreza tan alto en la mayoría pues digamos de los departamentos del país, como también pues nos puede ayudar a establecer pautas luego de pues algún suceso inesperado, como lo fue la pandemia, que pues ya sabemos que todos salimos de pandemia con pues algunos cambios tanto individuales como sociales, eventos también que marcan definitivamente eso de una sociedad y el cómo se gobierna, que es bastante importante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, estas fueron las preguntas que quisimos compartir con ustedes y todas las referencias bibliográficas las presentamos en este momento. Agradecemos su participación y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.